presidente y maestra, comenzamos. Gracias. Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a esta nuestra acostumbrada plática de los lunes. La división sexual del trabajo es y ha sido una de los principales factores de desigualdad, sobre todo en lo que se refiere a oportunidades. Las mujeres son a quienes se les ha designado o se les responsabiliza por esa tarea. Visibilizarlo es indispensable para modificar de forma estructural la situación. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la conmemoración de los 30 años de nuestra comisión, hablaremos hoy sobre el trabajo de cuidados desde la igualdad. Para ello, nos acompaña la maestra Marta Clara Ferreira Beltrán, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres de LIMujeres. Para darles la bienvenida, está con nosotros el presidente de nuestra comisión, Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias a todas y todos. Saludo y agradezco de manera especial la participación de la maestra Marta Clara. Creo que se nos fue la señal, presidente. Se nos fue. Espero que se restablezca de forma pronta. Voy a permitirme leer la semblanza de la maestra Marta Clara mientras recuperamos la señal del presidente, por favor, para que conozcamos un poquito de su trayectoria profesional. Estamos muy agradecidos con usted por estar con nosotros. La maestra Marta Clara es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de diversos artículos. Entre sus publicaciones se encuentran los artículos Desigualdades y brechas de género en tiempos de pandemia, Violencia de género en las universidades, la coordinación de la publicación, Los cuidados, una cuestión de derechos humanos y políticas públicas, publicada por ONU Mujeres. Dentro de su labor profesional, se ha desempeñado como secretaria de Igualdad del Programa Universitario de Estudios de Género, ahora Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y formó parte del equipo para la elaboración del protocolo de atención a la violencia de género de la misma universidad. Ha sido directora de promoción de la cultura y no discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del Gobierno de México y docente del diplomado Género y Políticas de Igualdad de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en Sociología de la UNAM, es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de dicha universidad y es directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Le agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros presente. Y bueno, maestra, yo creo que daríamos paso ya a esta plática, esperando que en el transcurso y al final ya el presidente pueda dar las palabras de cierre. Muchas gracias por estar con nosotros, maestra, y bueno, pues adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, Mariana, por supuesto, agradecele al presidente la invitación, porque siempre para nosotras trabajar de cerca con las comisiones estatales, por supuesto con la Comisión Nacional, que como todas ustedes saben, es parte de la Política Nacional de Igualdad, la acción, ¿no? La tarea, la acción de observancia del Programa Nacional de Igualdad, pero en particular los comisiones estatales, así que muchísimas gracias por permitirme, como parte del Instituto Nacional de las Mujeres, estar a su lado y trabajar conjuntamente. Siempre es una oportunidad, para nosotras no es un esfuerzo, al contrario, es una oportunidad de crear lazos y sobre todo de restablecer y mantener viva esta relación entre los derechos de las mujeres y los derechos humanos, que es tan importante tener clara y saber por dónde van. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo y me gustó que iniciaras con el tema de la división sexual del trabajo, que está en el corazón de las desigualdades, de la discriminación y, por supuesto, finalmente, de la violencia que se ejerce contra las mujeres. O sea, hay un continuum, ¿no? De una violencia que tiene forma de estructural y que va
tomando diferentes formas y que va atacando de diferentes maneras la vida de las mujeres desde su infancia hasta la vida, hasta los últimos momentos de su vida. Entonces, no sé si Mariana tienes prevista a alguien que me ayude con la presentación. Mira, ahí está el maestro Cepeda. A ver, le estamos agradeciendo, maestro, su presencia y su ayuda. No sé si tendrá conexión ahorita o cómo hacemos. Ya está listo aquí don Juan José Cepeda, pero también la presentación, maestra. Entonces, no sé si quisiera, presidente, intervenir para dar la bienvenida antes de que comience la presentación. Maestra Ferreira, muchas gracias. Una disculpa por esta desconexión. No se preocupe. Dicen que la tecnología no tiene palabra, pero bueno, en respeto al tiempo de todas y todos, yo le agradezco que continúe usted con su presentación y si gustan al final hago algún comentario, ya reitero mi agradecimiento y continuamos con la plática, si nos hace favor. Muy bien, ahí empezamos. Entonces, adelante. Tú, Mariana, ¿me vas a ayudar o alguien de tu equipo, verdad? Así es, maestra. Está por ahí Carlos Andrés también. Usted nada más nos dice siguiente y vamos avanzando. Entonces, vamos a empezar la siguiente. Bueno, hay un tema muy importante que tiene relación con lo que Mariana comenzó diciendo y hablando, que es la división sexual del trabajo. O sea, voy a hacer nada más un pasaje muy rápido por esto, porque doy por hecho que todas quienes aquí me escuchan saben del orden de género, saben esto que es la división sexual del trabajo, pero voy a relacionarlo con los cuidados porque necesito ese punto de partida para que entendamos que este es un problema social, que no es un problema de las mujeres, que es un problema que sufrimos y que sufren las mujeres, no solamente de México y de la región, sino también de todo el mundo, que la acumulación de horas de cuidado sobre la vida de las mujeres, vamos a ver, tiene muchísimas implicaciones, no solamente sobre las oportunidades de vida de las mujeres, sino también sobre la condición en la que las mujeres se desarrollan y cómo van y además las oportunidades que van recibiendo a lo largo de su vida. Y cómo esta es otra sesión, esta es otra clase que no voy a dar aquí, que tiene que ver con entender el origen de la discriminación, que tiene que ver con esa acumulación de formas de discriminación que van viviendo las mujeres y que es una acumulación que no nace y muere con la propia vida de las mujeres, sino que se hereda también de generación tras generación y por eso es tan importante, es transgeneracional, es histórica, va acumulándose y y por eso necesitamos hacer acciones que de raíz cambien esta dinámica que viven las mujeres y que va siendo como el sustento o el campo fértil de todas las formas de discriminación, de desigualdad y por supuesto de violencia. Como ustedes ven, estos temas todos tienen que ver con los derechos humanos, tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres específicos, que son unos que específicamente tienen que ver con la vida de las mujeres, con los cuerpos de las mujeres, con el devenir de género de las mujeres. Pero bueno, vamos a hablar entonces, allí vamos a hablar de los cuidados. ¿Qué es esto de los cuidados? Los cuidados son todas esas actividades que realizamos en el día a día y que tienen que ver con sostener la vida, con cuidar la vida, con mantener la vida. Hay 2 o 3 tipos de formas de cuidados, voy a señalar 3 fundamentalmente. Una es las tareas del hogar, que todas sabemos, ¿no? Apenas tenemos que hacernos, ¿no? De comer, la compra, la limpieza, la higiene, los cuidados del hogar. Y hablo mucho y me gusta hacer hincapié en el tema de la higiene, porque la higiene tiene que ver con la salud, tiene que ver con la prevención primaria, tiene que ver con todo eso que también, si se hace bien y se hace con cuidado, la familia está sana. Y eso es algo que no solamente son cómo cuidar, cómo dormir un bebé, sino también cómo mantener en vida a las personas que viven en ese grupo familiar, ¿no? O sea, no solamente se trata, o sea, quiere decir que los cuidados van desde lo amoroso, cariñoso, lo afectivo, los vínculos que permiten a un ser humano desarrollarse como tal y llegar a ser un adulto sano, psíquicamente sano y emocionalmente sano y físicamente sano, sino también pues, todas las tareas que hay que hacer en el hogar.
Otro mundo de los cuidados, las tareas del hogar son un mundo, otra parte de los cuidados, por supuesto, son las personas dependientes, y ahí tenemos lo más evidente, ¿no? Hablamos de cuidados y pensamos en bebés, pero también tenemos, por supuesto, los adultos y las adultas mayores que requieren cuidados también. También están las personas con discapacidad y están también las personas cuidadoras. O sea, las personas cuidadoras requieren cuidados. ¿Por qué? Por el desgaste. Tampoco vamos a hablar específicamente de ese perfil, pero también sabemos que las personas cuidadoras necesitan respiro, necesitan atención, necesitan reconocimiento. Y ahorita vamos a hablar de eso. También están las personas trabajadoras del hogar, que son en México más de 2 millones de mujeres, cuya mayoría, pero enorme mayoría, no tiene derechos, no está bajo una fórmula de trabajo formal, no tiene garantías, no tiene contrato. Entonces, todo este mundo de informalidad y de oscuridad forma parte de los cuidados. Otra parte importante de los cuidados tiene que ver con los cuidados del territorio, los cuidados del medio ambiente, los cuidados de lo que tenemos alrededor. No toda la sociedad, y ustedes lo saben bien en Chiapas también, porque es una sociedad, un estado con alta densidad rural. Ahí tenemos también, o sea, todo lo que las mujeres del estado hacen por cuidar su espacio, su milpa, su territorio, el agua, la naturaleza, los recursos que se van, por supuesto, extinguiendo porque no son recursos infinitos. Entonces, ese cuidado tiene una particularidad. Hay un hilo conductor en nuestra cultura y que tiene que ver con el orden de género, que como decía, a lo mejor doy una definición muy rápida, pero no voy a incidir mucho en ello porque me podría llevar toda la sesión. Hay un hilo conductor entre esos 3 mundos de cuidados, esos 3 ámbitos de cuidado, que tiene que ver con una palabra, con un concepto muy importante para esta conversación, que es no remunerados. La mayor parte de los trabajos que se hacen desde los cuidados del hogar, los cuidados de las personas, sean quienes sean las personas dependientes, y los cuidados del territorio se hacen de manera no remunerada. Y eso es una constante, y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué está tan invisibilizado? ¿Por qué no es invisible? Porque no es invisible, lo vemos, o sea, vemos perfecto. Cuando mamá, la abuelita, la tía, la hermana cuida, limpia, barre, compra, cocina, o sea, claro que lo vemos, ¿no? Pero lo tratamos de invisibilizar porque la cultura así funciona. O sea, y ahorita en ese sentido voy a hacer la cultura y el orden de género, y en este orden de este modelo en el que vivimos, que es un modelo pues que podría definirse pues capitalista y neoliberal y todos los apellidos que quieran, además de patriarcal, además de androcéntrico, además de cocida, o sea, toda esa cantidad de apellidos que podemos ponerle a este modelo en el que estamos insertas, pero hoy vamos a hablar particularmente de esta carga de cuidados de las mujeres, que las mujeres y las niñas, ojo aquí, yo trato siempre de hacer hincapié, aunque las niñas son mujeres, no son mujeres adultas, y hay que poner también visibilidad sobre lo que está pasando con la carga de cuidados, las niñas, el abandono escolar, el rezago educativo y todas esas discriminaciones de las que empecé hablando cuando hablo de estas discriminaciones que se van como heredando de generación tras generación, y eso es lo que tenemos que detener, sobre eso tenemos que trabajar, y ahí todas las instituciones son aliadas, todas tienen algo que aportar, y por eso es tan importante también que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté también involucrada y quiera sensibilizar sobre este tema, porque creo que aquí tenemos todas y todos algo que aportar. Entonces, una cosa importante de esta diapositiva que está aquí es la conciencia de que tenemos que hacer un poquito a un margen esto que conocíamos como el centro de la vida, que era el mercado, que es el mercado, ¿no? El mercado, que es aquí el espacio de lo público, en donde suceden las transacciones, los negocios, los dineros, donde se produce el capital, digamos, y cómo todo lo que hemos estado aprendiendo durante toda la vida es que el centro de la social es justamente el mercado. Lo que vamos a decir nosotras, las académicas, las feministas, el movimiento de mujeres, las economistas feministas desde hace más de 30, 40 años, dicen, momento, aquí hay algo que pasa antes
qué es necesario que suceda antes del mercado, antes de lo público. Hay algo que está sucediendo en el interior de las sociedades, en el corazón donde late la vida, y eso está a cargo, está siendo, ¿no? Está a cargo de las mujeres. Entonces, vamos a mirar qué es esto, vamos a mirar qué es esto de los cuidados, y vamos a ver, por eso vamos a hablar de las 3 R's en un momento, y vamos a ver por qué tiene tanta importancia y por qué tenemos que poner la mirada ahí para poder solucionar esta desigualdad, esta discriminación, estas formas de discriminación acumulada, como decía antes, que va a terminar tarde o temprano, más temprano que tarde, produciendo también formas diferentes de violencia contra las mujeres. Entonces, produce desigualdad, y la desigualdad tarde o temprano termina produciendo violencia. Entonces, nosotros siempre desde Mujeres, como ustedes saben, somos el órgano rector, nosotros trabajamos en la prevención, trabajamos en la igualdad, no necesariamente damos respuestas directas sobre el tema de la atención de la violencia, sino nosotros trabajamos en la igualdad y la prevención. Entonces vamos a pensar este fenómeno de las formas de violencia, porque estamos enmarcados en los 16 días de activismo, pero vamos a pensar en la igualdad y cómo vamos a hacer para, de manera estructural, transformar nuestra sociedad, de manera con recursos que hablen de la construcción de la paz al interior también de las familias. Y cómo construimos, cómo aportamos, más bien dicho, ¿no? Porque no vamos a construirlo solas, pero cómo aportamos con ideas, con pensamiento, con conocimiento, con datos, a esta construcción, a esta revisión de lo que creíamos ya una visión que decía, bueno, la violencia sucede, hay que parar la violencia una vez que ya pasó. No, nosotras necesitamos ver en qué manera este sistema en el que estamos organizados, esta división sexual del trabajo, está también en el corazón de esto que se produce contra las mujeres, que es esta forma, diversas formas de violencia, ¿no? Entonces es muy importante ser conscientes de que sin cuidados no hay vida, de que el ser humano no puede desarrollarse, y esto es algo importante que tenemos que reflexionar, no puede desarrollarse como ser humano, no puede devenir humano si no recibe esos 2 años o 3 de cuidados intensivos, amorosos, que nos vinculan amorosamente con esa persona que se llama cuidadora primaria o cuidador primaria, que en el 90% de los casos, ustedes saben, salvo excepciones y situaciones, como digo, extraordinarias, son mujeres. Y no solamente son las mamás, son mujeres de la familia. Pueden ser las mamás, pueden ser las abuelitas, pueden ser las hermanas, pueden ser las hermanas mayores, las hermanas menores, pueden ser primas, pueden ser parientes, pueden ser personas que vienen pagadas. O sea, hay mujeres cuidando, diverso tipo de mujeres. Yo siempre digo, ¿no?, que el Día de las Madres debería ser el Día de los Cuidados en realidad, porque no solo son mamás las que cuidan en este país, en este territorio, en el mundo, o sea, somos muchas mujeres que intervenimos en diferentes momentos de la vida de las personas para proveer cuidados, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de que todos somos objeto de cuidado también. En algún momento de nuestra vida vamos a necesitar cuidados. Las mujeres tratamos de escapar culturalmente a ser cuidadas, tratamos de no ponernos por delante. Hay algo que tiene que ver con el orden de género, y aquí va el tratamiento. Voy a puntualmente hablar del orden de género, ¿no? El orden de género, esta construcción de la cultura, que es una construcción de la diferencia sexual, ¿no? De la diferencia biológica, diríamos, si fuera posible así hablarlo, de una diferencia biológica, construye un orden desigual. Esto lo pueden ustedes leer muy bien, les recomiendo la lectura de Gayle Rubin, que se llama Tráfico de Mujeres. Es un artículo que está publicado, está en las redes, está en todas partes, está publicado también en la compilación que hace Marta Lama sobre las lecturas básicas del género. Y el textito de Gayle Rubin, bueno, que es un textito en términos, es un ensayo, pero es muy profundo y es para leerlo poco a poco. Pero ahí ella explica y concibe, ¿no? Es un artículo que ya tiene 40 años, pero sigue siendo muy actual. Y ella dice esto, ¿no? Cómo la cultura transforma
la carnalidad del sexo en un producto simbólico, ¿no? Y cómo este producto simbólico, ustedes lo saben también todas y todos muy bien, está dividido, ¿no? No es lo mismo la simbología que acompaña lo masculino que la simbología que acompaña lo femenino. Y entonces lo masculino está revestida por todo el aura, el halo de la dominación, de la dominación de la cultura, que tiene que ver con lo racional, la fuerza, la defensa, la provisión, simbólicamente. Y del otro lado tenemos lo femenino, que tiene el aspecto contrario, está simbolizado a través de la subordinación y de lo emocional, subordinado, secundario, no importante, no relevante, y de los cuidados. O sea, es decir, en esta paradoja cultural en la que vivimos, y por qué le digo paradoja, es que aquello que es esencial en la vida toma la apariencia de secundario, cae en el capítulo de lo femenino y se reviste culturalmente, simbólicamente. La cultura tiene esa ardid, ¿no? esa malicia, que es disimular las cosas como si fueran naturales, ¿no? Entonces pareciera que es natural que las mujeres cuidemos porque nacemos con no sé, con matriz, con ovarios, con pechos, podemos amamantar, y toda esta idea hace que todo, por aproximación, todo lo que tiene que ver con la limpieza, la higiene, los cuidados, caiga en el capítulo de lo femenino, pero además al caer en lo femenino, pierde su valor, pierde su importancia y pierde su precio, ¿no? Pasa a ser cosas que las mujeres hacemos por amor, hacemos por abnegación, ¿no? Esa palabra que encubre tan bien lo femenino, ¿no? Por eso decía antes que las mujeres, por esta idea de la abnegación, que es muy importante porque la abnegación está ligada a lo femenino. Pregúntense las mujeres que están aquí, este concepto de la abnegación, ¿qué tan cerca está de ellas mismas, de ustedes? O sea, ¿cuánto les cuesta ponerse por delante de las necesidades de los demás? ¿Cómo está construida nuestra feminidad a partir de esta idea de que debemos primero ser abnegadas, es decir, negarnos, ¿no? La abnegación es negarnos a nosotras mismas y dejar pasar a los demás en los deseos, en los sueños, en la alimentación, en el tiempo libre, etcétera, ¿no? Entonces, esta mezcla de esta configuración problemática que es el orden de género, pues nos está dando como una estructura, pongo entre comillas, natural, a algo que es construcción cultural. Entonces, otro elemento que me importa también recalcar aquí es el tema de la dependencia y la autonomía. Tenemos que también salir un poquito de esa idea de que la autonomía de que la autonomía y la dependencia están en contra. Muchas veces, y tenemos que entender esto, también tenemos que empezar a pensar que la dependencia a veces facilita la autonomía de las personas. A veces depender de una persona que nos ayuda, nos permite acceder a cosas. Una persona, ¿no? Una persona que tiene una discapacidad visual, con un bastón y un perro, depende de eso, pero puede moverse. Quiero decir que hay que como romper esa dicotomía, ¿no? Esa rivalidad entre autonomía y entender que a veces las formas ciertas de dependencia ayudan a la autonomía. Entonces, por ejemplo, depender de una silla de ruedas puede parecer una dependencia, pero sin embargo es una forma de alcanzar autonomía. Entonces, todo lo que nosotras tengamos que ver en términos de dependencia, tenemos que mirarlo también en cómo creamos autonomía en las personas y cómo actuamos antes de que la persona sea totalmente dependiente. Si ustedes piensan un poco, un ejemplo muy bueno son los niños y las niñas, ¿no? Porque todo lo que hacemos en la crianza y en la educación de los niños y de las niñas es educar hacia la autonomía, en realidad. O sea, es ir mostrando a través de esa dependencia que tienen los niños y las niñas de las personas adultas, obviamente para poder sobrevivir, es ir enseñando la autonomía hasta que la personita ya puede ir al baño, ir a la escuela, leer, ¿no? Comer solo y sobrevivir.
Entonces, y eso va pasando con los adultos y adultas mayores también, con las personas con discapacidad. Cómo miramos también la autonomía desde otro, y la dependencia desde otro lugar. Entonces, tenemos esa, como digo aquí en la primera diapositiva, en esta diapositiva, perdón, esta idealización sobre la autonomía, que creo que también tenemos que entender esta otra idea de la dependencia, ¿no? Cuando yo contaba, hablaba y recordaba, ¿no?, ante ustedes que seguramente lo han visto personalmente, que es cómo los bebés van dependiendo, y gracias a la dependencia de los bebés, gracias a la debilidad y a la fragilidad de los bebés, es que los bebés van recibiendo esa relación, ese tiempo, ese cuidado, esa dedicación que les va a permitir desarrollarse plenamente. Entonces, ustedes saben muy bien también que todo lo que es la estimulación cognitiva de un bebé tiene que suceder en esos primeros años para que esa persona, ese bebé, esa persona pequeña, se convierta en un adulto capaz de pensar, capaz de desarrollarse, capaz de amar, capaz de pensar autónomamente, ¿no? La siguiente, por favor. O sea, estoy dando como un repaso a qué es esto de los cuidados, que no es solamente dar de comer, que no es solamente lavar la ropa, o sea, requiere muchísima inversión por parte de, y ahora vuelvo, ya veremos las horas, ya veremos la diapositiva donde hablo de las horas de cuidado, pero sabemos perfectamente cómo es eso, la cantidad de horas que le lleva a las mujeres. Y como todo sucede en este mundo, en un espacio y un tiempo, si yo tengo las horas ocupadas cuidando, no puedo hacer otras cosas. Difícilmente podemos cuidar y además atender otras tareas. O trabajamos o cuidamos, y las mujeres estamos acostumbradas, lamentablemente, a estirar nuestras capacidades, nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad cognitiva, nuestros esfuerzos, para poder estar en muchos lugares al mismo tiempo, porque las mujeres hemos accedido al espacio laboral, hemos accedido al mundo público, estamos en la vida política, estamos en la vida académica, estamos en el deporte, estamos en todas partes. Pero sin embargo, los hombres no han accedido a ocupar el lugar que tienen que ocupar en el espacio privado. Y entonces no nos han sustituido. Nosotras hemos invadido, en el buen sentido, estamos invadiendo, ¿no?, y estamos recuperando nuestro lugar, nuestro merecido lugar en el espacio de lo público, pero los hombres no han hecho el camino inverso y no han ocupado ese espacio que necesitamos que ocupen en el espacio privado. Entonces, esta plática se llama las 3 R's del cuidado. ¿Qué son estas 3 R's? Estas 3 R's son una manera de nombrar, es una manera de como una ayuda de la memoria para saber y para poder identificar de qué tipo de acciones necesitamos construir para que todo lo que hacemos en política pública tenga una visión de cuidado. Estos son 3 conceptos que desarrolló en un principio hace unos años ONU Mujeres, son las 3 R's de los cuidados, y como les digo siempre, pues ahí la sociedad civil y la academia ha ido trabajando otras R's, y han llegado incluso a desarrollar hasta 8 R's que son importantes reconocer o tener en cuenta cuando hablamos de cuidados. Nosotras en Mujeres y en el Programa Nacional de Igualdad hablamos de 3 R's, que para nosotros son no necesariamente las únicas, pero sí las más importantes. Una de ellas es la redistribución de los cuidados, otra es la reducción de los cuidados y otra es el reconocimiento de los cuidados. Voy a empezar por el reconocimiento de los cuidados. Cuando hablamos de reconocer los cuidados, no se trata solamente de, y también, o sea, pero no se trata solamente de darle una palmadita en la espalda a las mamás y decirles muchas gracias, qué bueno que cuidan, sino de reconocer y poner números, poner cifras a los cuidados. Decir cuál es la aportación que los cuidados, que las mujeres hacemos al Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la aportación que las mujeres hacemos en trabajo no remunerado? ¿Cuál es ese mundo del cuidado de los trabajos no remunerados? Siempre se dice que el trabajo no remunerado es como un iceberg, ¿no? Como la parte oculta del iceberg, que no se ve, pero que está sosteniendo todo lo que pasa en la superficie.
Y entonces, en ese sentido, nosotros sabemos, porque el INEGI lo cuenta a través de la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo, pero también lo cuenta a través de la cuenta satélite. Y es a través de esta cuenta satélite que se hace el resumen de lo que sería la aportación de las mujeres a la economía del país si fuera pagada. Es decir, si todo el trabajo que las mujeres realizamos en materia de cuidados y en materia, como decía antes, de trabajo del hogar, de cuidados y cuidados del territorio, si todo eso fuera pagado, ¿a qué correspondería? ¿Cuál es la aportación cotidiana, silenciosa y no remunerada de las mujeres? Pues casi es igual al 26% del Producto Interno Bruto. Es decir, un cuarto de toda la riqueza que se produce en este país sería esa parte del trabajo no remunerado de las mujeres. Y si dividiéramos esa cantidad entre todas las mujeres del país, más de 60 millones de mujeres, nos tocaría cada una aproximadamente 5.600 pesos mensuales, es decir, anuales, perdón. Es decir, esa es la aportación que estamos haciendo las mujeres. ¿Qué quiere decir reconocer? Reconocer quiere decir que ponemos cifras, decimos lo que estamos aportando y somos conscientes, además, reconocemos el impacto que eso está teniendo en la vida de las mujeres. No se trata de decir mañana queremos que a las mujeres se les pague y seguir trabajando y seguir ocupando nuestro tiempo de esa manera, porque eso sería como contradictorio, ¿no? Es decir, bueno, nosotras vamos a tener ese pago, pero lo que queremos es nada más que se nos reconozca, pero a costa de no poder hacer nada más, ¿no? Lo que las mujeres necesitamos y las niñas necesitan en el mundo, en la región y en el país, es poder equilibrar nuestras vidas y poder reducir, y ahí voy a la segunda R, poder reducir la carga de cuidados. ¿Por qué? Porque si reducimos nuestra carga de cuidados, hay otras actividades que pueden entrar en su lugar. Podemos estudiar, las niñas no deberían abandonar su escuela para poder cuidar y apoyar en la casa con los trabajos de cuidado y del hogar, y tendríamos menos impacto en la vida de las niñas en materia de la carga de cuidados, ¿no? Que eso, cuando las niñas abandonan la escuela, muchas de las ocasiones es para ayudar en el hogar. Y entonces son las primeras en perder su trabajo, están en casa cuidando, ayudan a las mamás, a las abuelitas, a las hermanas a cuidar y hacen lo mismo que hicieron con las otras, ¿no? Es decir, no hay una ruptura, no se rompe esa sucesión de desigualdades, como decía yo al principio. Entonces, hablamos de reconocimiento para conocer el fenómeno, para saber que necesitamos ser conscientes de ese impacto y del impacto que está teniendo el tener saturada el día de trabajos de cuidado. Como dicen las economistas también, hablan de un concepto que es muy importante cuando hablamos de cuidado, que es la pobreza del tiempo de las mujeres. Las mujeres viven pobreza del tiempo cotidianamente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que tienen es un tiempo ocupado, o sea, tanto para pequeños trabajos de supervivencia económica, porque contrariamente a lo que este mundo simbólico dice, que los hombres proveen y las mujeres están en casa, las mujeres en este país también producen, también traen recursos de alimentación y recursos económicos a los hogares y están trabajando también. Entonces las mujeres ganan algo de dinero para el hogar, no pueden en su mayoría, cuando ustedes ven las cifras del trabajo informal en el país, van a ver que está sobre representado de mujeres. Hay un 70% del trabajo informal del país que son mujeres. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué las mujeres no pueden acceder al trabajo formal? Y es, en primer lugar, porque están cuidando. Y luego, como están cuidando, no han podido formarse en las mismas condiciones, no han terminado los recorridos escolares mínimos que pide y que exige el mercado laboral, no tienen el tiempo, no tienen una jornada de 8 horas más las horas de transporte que pueden necesitar, que en la Ciudad de México, por ejemplo, es altísimo. No necesitan 8 horas para ir a trabajar, necesitan 12, ¿no? O a veces más. O sea, hay mujeres en esta ciudad que se transportan 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Y entonces, si no tenemos resuelto para todas las mujeres del país el tema de los cuidados, las mujeres no pueden tener una jornada ni completa ni casi de medio tiempo.
van teniendo momentos en donde pueden hacer pues unas tortillas, un platito, un arroz, algo de comer, pueden poner 2 mesas y dar algo de comer y con eso conseguir algo para comer en la familia. Entonces, este es un tema muy importante, el de reconocimiento, porque nos da la información además. Ahora, ¿qué es esto de la reducción? Una vez que reconocemos el volumen enorme de la carga de cuidados de las mujeres, decimos, tenemos que hacer algo por reducir la carga de cuidados. ¿Y cómo hacemos para reducir la carga de cuidados? Bueno, hay muchas cosas que son mecánicas, ¿no? Una lavadora reduce el tiempo de trabajo, pero también el agua potable en una comunidad, la electricidad. O sea, si la mujer en una comunidad indígena no tiene que levantarse 1 hora y pico antes para ir a buscar el agua, extraer algo de leña para poder hacer el fuego, para poder cocinar las tortillas, para poder tener agua para dar de beber algo a su familia, pues esas son horas que podríamos ganar si la mujer pudiera tener acceso a una llave de agua y a una fuente de electricidad. O sea, hay diferentes maneras de reducir la carga de cuidados. Otra manera es tener servicios de cuidado comunitarios, y ahí tenemos un reto en estados como Chiapas, con altísimo índice de población indígena, tenemos un reto en saber y en conocer cómo quieren las mujeres, cómo necesitan las mujeres indígenas de las comunidades ser apoyadas en este sentido. Porque la respuesta no es la misma de las mujeres de la ciudad. Las mujeres urbanas, las mujeres rurales van teniendo diferentes soluciones que quieren. No todas quieren lo mismo. No todas quieren una guardería, no todas quieren ir a dejarle los niños y las niñas a otras mujeres para que se las cuiden. Cada mujer individual, pero cada situación, cada situación de las mujeres en diferentes ámbitos va a necesitar una explicación específica. Por eso es tan complejo el Sistema Nacional de Cuidados, porque necesitamos dar respuestas universales, pero considerando las diferentes formas de esto que llamamos territorialidad, interseccionalidad, ¿no? Que son esas otras formas de opresión que también inciden sobre la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, eso sería la reducción. Y por fin, un aspecto importantísimo que es la redistribución. Es decir, tenemos ese gran paquete de carga de cuidados, ¿no? Como les dije, o sea, los trabajos del hogar, los cuidados de las personas dependientes y las tareas de cuidado del territorio. ¿Cómo hacemos a quién le redistribuimos? Hagan de cuenta que tenemos un mazo de cartas y decimos, bueno, por el momento esas cartas están prácticamente todas en manos de las mujeres de diferentes edades a lo largo de toda la vida. Y decimos, no puede ser, porque todo el país, o sea, todo el Estado, todos y todas nos beneficiamos de los cuidados de las mujeres. Necesitamos ser conscientes de esa necesidad de redistribución. Entonces, ¿a quién le vamos a redistribuir ese mazo de cartas que tenemos? Que son las miles de horas diarias, cientos de miles, millones de horas diarias que las mujeres trabajan de manera no remunerada para que todos los demás y todas las demás sigamos funcionando, para que los niños estén en la escuela, para que nosotros estemos aquí en este evento, aquí ahorita mismo, ¿cuántas horas, como yo digo, horas / mujer, han sido necesarias en nuestras vidas? Y serán necesarias de aquí en adelante. Entonces, ¿qué hacemos con ese mazo de cartas que es los cuidados? Vamos a redistribuirlo, vamos a volver a barajar, vamos a redistribuirlo. ¿Entre quiénes? Porque no nos queda otra, porque no podemos seguir así. ¿Por qué no podemos seguir así? No es solamente un problema de justicia social, que ya sería suficiente. Estoy hablando con el entorno, ¿no?, de derechos humanos. Ustedes saben que ese argumento ya sería suficiente. Pero resulta que en nuestra sociedad tenemos que tener argumentos también económicos, argumentos de otro orden. Y tenemos que pensar también en argumentos de productividad, en argumentos de incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y también en argumentos que tienen que ver con la construcción de la paz. Creo que esos argumentos son muy importantes. Entonces, la redistribución es justamente redistribuir, repartir, volver a repartir esas cargas de cuidado y decir, bueno, Estado, a ti te toca articular y te toca garantizar que esos cuidados van a ser dados y otorgados y que se van a poder llevar a cabo. Es un poco como lo que pasa con las atribuciones en materia de educación. Es decir, vas a tener
las atribuciones de garantizar que ese derecho se pueda llevar a cabo. Va también a intervenir aquí la iniciativa privada, porque como bien expliqué, pues la iniciativa privada está muy interesada en tener personas sanas, cuidadas, que han estudiado, que están formadas, que están capacitadas para poder trabajar. Entonces, también, si también está beneficiándose de eso, nosotras decimos, ¿saben qué? La iniciativa privada tiene una tarea que hacer. Luego están las comunidades, por supuesto que las comunidades también tienen que hacer mucho trabajo en aportar también ideas, en aportar propuestas y también en asumir responsabilidades colectivas. Hay una frase que dice, ¿no?, que para educar a un niño hace falta una comunidad entera. Es decir, esta idea de que las tareas de cuidado no se hacen individualmente, sino que se tienen que hacer de manera colectiva. Hay que entenderlas de manera colectiva. Y por último, pero no por ello de menos importancia, la familia. Ahí en la familia inicia esa aculturación, esa instrucción sobre quién va a cuidar y quién va a tener tiempo libre, quién se va a ir a jugar, quién va a ir a hacer deporte, quién va a tener tiempo para estar con sus amigos y quién va a tener que estar desde pequeñita ayudando en el hogar atada al espacio de lo doméstico, ¿no? Entonces, esos serían los 4 grupos, ¿no?, prioritarios que van a tener que hacer algo y que tienen algo que decir. El Estado, en ese sentido el Estado y el gobierno, la iniciativa privada, la comunidad y la familia. Y en este todo, pues todos tenemos algo que hacer en materia de cambio cultural. Es decir, cómo empezamos a hablar, empezamos a trabajar entre todos. Yo estoy haciendo ese trabajo en este momento. Transformar la cultura, transformar lo que pensamos sobre los cuidados, sobre la importancia de la aportación de las mujeres a la economía y a la sociedad. Y eso es parte de esta transformación. La siguiente, por favor. No me queda mucho tiempo, pero tengo todavía algunas diapositivas de las que quiero hablar. Esta es nada más para que vean la división, ¿no? El reparto, el promedio de horas semanal del tiempo total de trabajo de la población. Si ustedes ven ahí arriba y suman las horas de trabajo de las mujeres, si sumaran, ¿no? Suman 59 no, suman más, o sea, no sé por qué dice 59, está sumando solamente 2. 39 horas de trabajo remunerado, 39 horas para trabajo del hogar y de cuidados, y 5.6 horas para trabajo que tiene que ver con esta parte que es la casa, ¿no? O sea, el trabajo de la milpa, el trabajo que tiene que ver, que no es directamente de cuidado de personas. Y los hombres vemos ahí una reducción en el tiempo, en las horas promedio de trabajo, y sobre todo en materia de trabajos no remunerados. Cuando vemos que las mujeres tienen casi 40 horas de trabajo no remunerado, vemos que abajo los hombres tienen apenas 15 horas de trabajo no remunerado. Entonces ahí tenemos una desigualdad que tenemos que atender. La siguiente, por favor. La siguiente. Fíjense, esta es una diapositiva que me parece muy importante y que se llama ¿Quién me cuida? En el país tenemos en México aproximadamente un poco más de 14 millones de niños y niñas de 0 a 6 años. ¿Quién cuida a estos niños y niñas? Fíjense, del 24% de esos niños y niñas van con la mamá al lugar de trabajo. No se imaginen que las mamás están en trabajos formales. No imaginen que es la mamá que va a la oficina con la niña o con el niño. Una pequeña parte sí, pero la mayor parte de las niñas y niños de este 24%, de estos 5 millones de niños y niñas, van con su mamá a su espacio de trabajo no formal, que puede ser el hogar, puede ser trabajadoras del hogar, pueden estar en la calle pidiendo, pueden estar vendiendo algo en la calle, pueden estar haciendo pequeños trabajos. Quiero decir que eso significa, y eso tenemos una responsabilidad doble, no solamente con las mamás, sino también con los niños y con las niñas, ¿no? O sea, con la calidad de cuidados que están recibiendo, no porque las mamás estén cuidándolos mal, sino por los riesgos, por la falta de estímulo, porque necesitan otros niños y niñas para crecer, porque estar en la calle vendiendo mazapanes no es lo mejor para una criatura. Entonces, eso es
algo que tenemos que atender. Otro tema es que el 32% de esos niños, que son otros 5 o 6 millones de niños, están con la abuela. Y como ustedes saben, son abuelas jóvenes, o sea, son abuelas jóvenes, son abuelas que también están trabajando, que también están necesitando ingresar algo, y entonces los niños y las niñas también van con ellas a todas partes, atendiendo y acompañando. O sea que también ahí tenemos un problema que es muy, muy grave. Y tenemos también, voy a saltar al inicio de la tabla, que hay un 0.3 de niños y niñas de esos 14 millones que están solos en sus casas. Entonces sí tenemos un problema, no un problema en la vida de las mujeres, tenemos un problema de orden público. Tenemos un problema público que tenemos que atender. La siguiente. Entonces, nosotras, desde InMujeres, aquí tenemos una tabla de demanda potencial de cuidados en Chiapas. Aquí decimos, ¿no? Aquí en 2020 tenemos la cifra que dice que en México, en Chiapas viven más de 1.800.000 niñas y niños de 0 a 15 años, que representan el 34% de la población, que para el 2020 en Chiapas, de la población total de 5 millones de habitantes, el 17% son mayores de 85 años. O sea, estos son los cuidados, la demanda potencial de cuidados, y que un 12% de la población de la entidad tiene alguna situación de dependencia, de discapacidad o algún problema o condición mental que va a requerir o que requiere de cuidados. La siguiente, por favor. Entonces, en Chiapas aquí hay, ¿no?, las brechas de género en tiempo de trabajo total. En Chiapas las mujeres trabajan 7.8 horas más que los hombres, en términos, porque ustedes saben que los cuidados son un trabajo no remunerado, pero son un trabajo en todas las condiciones. Es un trabajo que no es remunerado, pero que si seguimos la definición que da la Organización Internacional del Trabajo, es un trabajo. Y entonces, cuando sumamos, en Chiapas las mujeres trabajan 7.8 horas más que los hombres, cifra superior al promedio nacional. Lo que quiere decir es que tenemos un problema de orden público y que tenemos que solucionar. Como decía antes, por una razón de justicia social, pero también por una razón económica y de crecimiento del Estado, de crecimiento de las mujeres, de derechos de las mujeres, pero también, por supuesto, porque nosotras creemos que reducir estas brechas de género, reducir la tensión de la división sexual del trabajo en las familias, en los grupos familiares, en las comunidades, es un factor, o como decimos, es un vector o un motor de crecimiento y un motor de cohesión social y un motor de paz. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Entonces, ¿cuál es, para ir acabando, porque creo que yo tengo que terminar a las 10:30, porque tengo una reunión a las 11 y tengo que desplazarme. Entonces, la propuesta de México es construir un sistema de cuidados progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Que va a ir en aumento, que no va a empezar de 0 a 100, que vamos a tener en primer momento tareas y acciones que tienen que ver con articular a las organizaciones, a las entidades, a las instituciones, a las secretarías, que cada una tiene que decir algo. ¿Qué tiene que decir Hacienda sobre esto? ¿Qué tiene que decir Economía, Trabajo, Bienestar, el DIF? Es decir, ¿quiénes son las instituciones que están cuidando hoy? Porque de manera deficiente y fragmentada estamos de acuerdo, pero que cuidamos, que el Estado cuida. Lo que pasa es que es insuficiente, que no es bastante, que no es, que necesitamos más, y que es de manera fragmentada y a veces repetida. Entonces necesitamos articular y necesitamos poner orden. También es inclusivo. ¿Por qué? Por lo que decía antes, necesitamos considerar a todos y a todas las personas que necesitan diferentes tipos de cuidados. Y tenemos que pensar no solamente en un tipo de cuidados y organizarlo desde la ciudad, sino también estar en territorio y ver qué se necesita en territorio y de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados inclusivos. Y por supuesto sostenible, porque tiene que ser sostenible a largo plazo. Tiene que ser, es decir, que no cambie de gobierno y esto se deshaga, sino que sea como es el sistema educativo o son los otros pilares de bienestar, ¿no? La educación, la seguridad social, la salud, que se van manteniendo a lo largo de los años y que van perfeccionándose. No hay ningún gobierno o ninguna nueva administración que no quiera mejorar el sistema educativo, mejorar el bienestar de las personas. Siempre vamos hacia ese crecimiento, hacia esa
a esa mejora de la cobertura, mejora de la respuesta, eficiencia y eficacia también y eso es lo que queremos con el sistema de cuidados. Y por supuesto atender el cuidado, como he estado diciendo a lo largo de la plática, como un derecho humano y un bien público. La siguiente, por favor. Con esta voy a terminar, con esta cierro. Nuestro modelo de sistema de cuidados tiene como base 3 problemáticas que detectamos de las mujeres en la región, en el país, pero que yo siempre digo, me arriesgo a decir que es un problema de las mujeres en el mundo. Las mujeres tienen 3 urgencias en todas partes. Una es tener quien apoye en materia de cuidados y en materia de atención de las personas con dependencia. Cuidados de calidad y seguros, es lo que las mujeres dicen. 2, el tema de mayor autonomía e independencia económica para las mujeres. Y 3, tener paz y tener acceso a una vida libre de violencia. Entonces, esos 3 elementos están también en el trasfondo de nuestro modelo de sistema de cuidados. Nosotros queremos un sistema de cuidados que mire, por un lado, como había hablado antes, el retorno social en materia de derecho al futuro, de horas libres para poder estudiar, para poder hacer otras cosas. Esto que hablaba antes de la reducción, reconocimiento y redistribución, mayor libertad en la vida de niñas y niños y mujeres, justicia social, como les decía antes. Por otro lado, el tema del corazón, ¿no? De la inclusión, de la participación económica, mejorar la participación económica de las mujeres, mayor crecimiento económico para el Estado, para el país, un mayor retorno económico en términos de impuestos y de consumo, mayor inclusión al empleo decente o el empleo digno, ¿no? Que se llama así. Y también esta otra tercera pata, que es el impacto que tiene un sistema de cuidados en el desarrollo de la paz. No solamente la paz en términos abstractos, sino menos violencia en los hogares y menos violencia de género. Nosotras apostamos por la idea de que hombres más igualitarios, más que asumen, que entienden el reconocimiento, la reducción y la redistribución de las tareas y que las asumen, son hombres menos violentos. O sea, esta idea está detrás del corazón como digo, está en el corazón de nuestro Sistema Nacional de Cuidados y está en el corazón de lo que nosotras pensamos del por qué es necesario que impulsemos esta política como una política de Estado y una política central para el desarrollo y el bienestar del país. Eso es todo, Mariana. Voy a terminar aquí porque, como digo, tengo que trasladarme y tengo que ir a otro evento que empieza justamente a las 11 y que está aquí todavía a un rato de transporte en la Ciudad de México. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todas. Aquí les paso la palabra. Muchas gracias a usted, maestra, por esta charla, por esta plática tan enriquecedora. Ya para no distraerla más y justamente para terminar, daría solamente ya la palabra a don Juan José Cepeda Bermúdez, para el presidente de esta comisión estatal, para que pueda pues dar el cierre a este evento, no sin antes agradecerle por esta participación. Adelante, presidente. Pues muchas gracias, maestra Marta Clara. Quiero felicitarla por esta excelente exposición. Realmente me dio mucho gusto aprender tanto en solo una hora. La verdad le agradezco muchísimo. Fue una exposición muy clara, muy profesional, y quiero felicitarla por ese don y por su generosidad de compartirnos sus conocimientos. Entiendo lo de su agenda, así es este mundo, pero de veras que en términos de nuestra conmemoración de los 30 años y en relación al 25 de noviembre, en todos los esfuerzos que hagamos para erradicar la violencia hacia la mujer, pues usted se suma de una manera pues prioritaria o digna de reconocerse. La verdad que la felicito, estamos muy agradecidos. Solo quisiera pedirle un favor a usted y otro a Mariana. Una, que si nos permite que quienes se conectaron pudieran enviarnos al chat
preguntas y nosotros mandárselas a su correo, para después poderles compartir algún comentario, sería excelente si usted nos lo autoriza. Y segundo, pedirle a Mariana que ponga en pantalla el reconocimiento que suscribimos en nombre de la comisión, por su participación, pero que le haremos llegar físicamente, y reiterarle que esta es su casa cuando las condiciones lo permitan y usted pueda visitarnos. Tenga la seguridad de que será un honor para nosotros recibirla, y más si organizamos una plática presencial, que estoy seguro que será muy bien recibida por todos quienes tengamos la oportunidad de escucharla nuevamente. Muchísimas gracias, maestra. Muchas felicidades, éxito en la semana a todas y todos, y gracias por haber participado en esta plática de los lunes. Muchísimas gracias, muy buen día a todas y todos. Muchas gracias a ustedes, y por supuesto que a través de Mariana me hagan llegar las preguntas. Yo las contestaré en la medida de lo posible, por supuesto, y queda prometida mi visita, bueno, en mi visita a la Comisión Estatal, y felicidades por esos 30 años y por 30 años más de éxito. Muchísimas gracias, y aquí las dejo. Sí me disculpo, pero tengo que salir corriendo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.